Queridos amigos de Ama Fuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la distinción que hay entre amar y usar. Bien, antes de ver esta distinción es importante recordar qué implica amar. Amar, hemos dicho, implica buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Y eso supone situar el amor en la esfera ya no tanto de los sentimientos, sino sobre todo de la decisión. ¿Qué es amar? Es la decisión de buscar el bien para la otra persona. Esto no implica una oposición entre amor y sentimiento, sino asume que uno entienda que los sentimientos son en realidad un insumo para el amor. El hecho de sentir cosas fuertes, cosas lindas por alguien, muchas veces me ayuda o me lleva a tratar de buscar en todo el bien y lo mejor para esa persona. Pero el amor no surge sino hasta que surge esa decisión de buscar el bien y lo mejor para el otro. Se manifiesta esa decisión. Amar entonces implica eso, buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Y aquí es muy importante tener en cuenta que lo más opuesto a amar, entendiendo el amor precisamente como esta decisión, no es odiar, sino usar. ¿En qué sentido? Cuando yo amo, busco tu bien. Cuando uso, en cambio, busco mi bien muchas veces a costa tuya. Cuando amo, tú eres para mí un sujeto, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, eres para mí un objeto, un algo para usar. Cuando amo, eres para mí un fin, te quiero por ti misma y no para conseguir alguna otra cosa adicional. Cuando uso, en cambio, eres un medio, te busco para conseguir alguna otra cosa más. Se ve pues que amar y usar son dos actitudes absolutamente incompatibles. No es posible amar y usar a la misma persona respecto de lo mismo. Cuando amo, no estoy usando, y si uso, entonces no estoy amando. Esta distinción que planteamos ahora es fundamental porque es la que nos permite saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en materia de sexualidad. Muchas veces se nos enseña la sexualidad desde una perspectiva negativa. Nos dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro, y uno realmente no sabe bien por qué. Pero otro camino de tratar de enseñar o de aprender la sexualidad es ya no tanto desde la vía negativa del no hacer, sino más bien desde la vía positiva, mediante una moral afirmativa, una moral que se base precisamente en el hacer. Es decir, ya no se trata de decir qué cosas no corresponde hacer, sino se trata de decir más bien qué cosas sí corresponde hacer. Y en materia de sexualidad, aquello que corresponde hacer es amar. En vez de plantear una moral enfocándonos en el no, podemos también plantear una moral enfocándonos en el sí. ¿Cuál es ese gran sí que ilumina todo el mundo de la sexualidad? Precisamente el mandato del amor. Ama. Como San Agustín podríamos decir, ama y haz lo que quieras, pero hay que amar realmente. Y precisamente este amar, este buscar el bien del otro, nos sirve como criterio para saber en qué momentos lo que hago es bueno o no, porque precisamente mirando su opuesto, podemos saber qué cosas son aquellas que al alejarse del amor son malas o nos hacen daño o hacen daño a la otra persona en materia de sexualidad. Pero no se trata entonces ya de valorar qué es lo bueno y qué es lo malo en función de una norma externa, sino que yo, mirando las exigencias mismas del amor, tratando de amar profundamente, voy a poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en materia de sexualidad. Y precisamente esta distinción es muy útil porque si es que yo descubro que estoy usando a la otra persona, entonces no estoy amando. Y si es que entonces ese comportamiento que yo realizo es malo, no lo es porque hay una norma externa que me diga no hagas esto o no hagas esto otro, sino porque yo, viendo las exigencias mismas del amor, me voy dando cuenta que que esto que estoy realizando no es algo bueno porque no se corresponde con ese amor. Es una manera distinta de enfocar la sexualidad. Llegamos seguramente a los mismos comportamientos, es decir, no vamos a plantear que algo bueno es malo o que algo malo va a ser bueno con esta nueva fórmula, sino que esta manera nos va a permitir entender por qué aquellas cosas que decimos que son malas realmente lo son. Visto desde una perspectiva un poco más teológica, sobrenatural, esto también ayuda a darle contenido a qué es pecado y qué no lo es en materia de sexualidad. Vemos que, por ejemplo, ¿no? En los 10 mandamientos, el sexto y el noveno mandamiento son los que se refieren de alguna forma, de manera directa, al tema de la sexualidad.
Pero el tema de cometer actos impuros, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es un acto impuro? Y precisamente esta distinción entre amar y usar nos ayuda a tener ese criterio para distinguir qué acto que realizo es un acto impuro. Será un acto impuro aquel que implica una instrumentalización de la otra persona, una actitud de uso hacia otra persona. Aquí para no desviarnos tanto, hago una simple descripción de lo que es el pecado. Pecado es aversión a Dios y conversión a las criaturas, es decir, decirle que sí a algo que implica a su vez decirle que no a Dios. Y uno puede ofender a la otra persona, uno puede ofender a alguien, decirle que no a alguien, por decirlo así, ofendiéndolo en sí mismo o en la obra que esta persona ha realizado. Y en el caso de los pecados contra la sexualidad, la ofensa se da no tanto de una forma directa a Dios, sino se ofende a Dios al ofender la obra que Él ha realizado. En este caso, el ser humano ha sido creado por Dios para ser amado y no usado. De ahí que ofendo a Dios en la medida que instrumentalizo al ser humano, le doy una finalidad distinta a la que le ha dado en este caso su creador. Hay pecado entonces en materia de sexualidad cuando en vez de tratar a otra persona con amor, asumo con esa persona una actitud de uso. Bien, esto para ver cómo esta distinción entre amar y usar es tan importante porque realmente nos ayuda a aclarar muchas cosas en materia de sexualidad. Si uno tiene bien en claro qué es lo que implica amar y qué es lo que implica usar, entonces va a poder vivir de alguna forma su sexualidad de una forma más libre, porque uno mismo va a poder saber y por qué ciertas cosas son buenas y ciertas cosas no lo son. Uno no tendrá que estar mirando tal vez a otras personas para que le digan qué hacer y qué no hacer en materia de sexualidad, sino que uno mismo, formando su conciencia a partir de este criterio, va a poder tener una dirección más clara en orden a saber qué hacer y qué no hacer en este ámbito, ¿sí? Bien, esto es fundamental. Ahora, habiendo visto la distinción entre amar y usar, vamos a tratar de poner algunos ejemplos para ver cómo esta distinción entre amar y usar baja a la realidad. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo un poco extremo, pero a veces empezar por los extremos ayuda a ver con más claridad las diferencias. Vamos a poner el caso de la pornografía. Parece que es un caso muy claro en el que se manifiesta esta distinción entre amar y usar. Mucha gente dice, yo veo pornografía para aprender, yo veo pornografía para saber qué hacer. Uno podría preguntarse, ¿aprender a qué? ¿Aprender a amar o aprender a usar? Esta distinción es muy importante porque cuando yo amo, considero a la otra persona como un alguien, como un sujeto de amor, como veníamos diciendo. Y el problema de la pornografía es que toma a una persona poseedora de un valor incalculable y la reduce solamente a su cuerpo. Toma a una persona, la despoja de todo su valor y la presenta únicamente como un cuerpo. En ese sentido, uno podría preguntarse, en la pornografía, ¿qué es lo importante? ¿Importa si acaso si aquellas personas que están en escena, no sé, tienen hijos? ¿Importa si es que desean terminar o no la universidad? ¿Importa si es que han terminado o no sus estudios en el colegio? ¿Importa cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Importa si ayudan o no en casa, tal vez con los gastos? ¿Importa si es que esas personas son o no son bautizadas? Tal vez todas aquellas cosas que uno realmente le preguntaría a una persona en el mundo real, por decirlo así, si es que realmente se interesa por ella, todas esas cosas pierden importancia en el ámbito de la pornografía, porque la persona que veo no me importa en cuanto persona, me importa solamente en cuanto cuerpo. Toda persona posee, como decíamos, un valor incalculable. ¿Qué es lo que hace la pornografía? La presenta únicamente como un cuerpo. Y además me enseña no a tratar a una persona, y mucho menos con amor. Me enseña a desarrollar una actitud de uso frente a otra persona. Por eso la pornografía es tan nociva y es tan pésima educadora. Porque no te enseña cómo tienes que hacer para tratar a otra persona como una persona, precisamente. Te enseña, sí, cómo proceder, pero para tratar a otra persona como un cuerpo. ¿Quieres aprender a usar a otras personas? Mira pornografía. ¿Quieres aprender a amar a otras personas? No mires pornografía. Y esto es interesante además porque los actos generan hábitos. Y el acto de
usar genera el hábito de usar y el acto de amar va generando el hábito de amar. Y como son actos absolutamente incompatibles, son hábitos también absolutamente incompatibles. Si voy generando un hábito en una dirección, va a ser mucho más difícil después tratar de realizar el acto contrario, porque para realizar el acto contrario tengo que desandar el hábito que ya se hizo. Es decir, alguien acostumbrado a ver pornografía, si es que esa persona quiere amar realmente, no es que va a empezar de cero para tratar de amar a alguien. Va a empezar en el sótano 5 o 6, si es que ya tiene instalado el hábito de ver pornografía y por lo tanto instalada en sí una actitud de uso. Y eso se aplica a todas las actitudes que implican una actitud de uso hacia otra persona. Por eso es muy importante aprender a distinguir esta distinción, aprender a ver, perdón, esta distinción, porque son actos, como decíamos, que generan hábitos contrarios, y el hábito de usar me imposibilita para amar realmente a otra persona. Bien, dejando de lado el caso de la pornografía, podemos seguir avanzando. Y otro ámbito, bueno, muy similar en el que se ve claramente esta distinción entre amar y usar, son el tema de las relaciones sexuales casuales, ocasionales, o ya no ir tal vez hasta una relación sexual, sino, por ejemplo, alguien conoce a otra persona en una discoteca o en un boliche, si estás en Argentina, y empiezan, o sea, se conocen y se matan directamente, ¿no? En la discoteca o en el boliche. Bueno, estas actitudes que claramente implican una actitud de uso hacia la otra persona, porque realmente no me interesa la otra persona en cuanto tal, sino me interesa únicamente en atención a su cuerpo y en el placer que el contacto con su cuerpo puede generarme, claramente implican una actitud de uso frente a otra persona. Uno podría preguntarse frente a esto, pero bueno, ¿qué pasa si es que la otra persona accede a esto y yo mismo accedo a esto? Esto no hace que el acto sea bueno. Y aquí hay que preguntarse dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué uno, no solo por qué uno accede a este comportamiento, sino porque uno está dispuesto a, de alguna forma, a negociar también con su propio cuerpo? Es decir, bueno, yo obtengo un momento de placer, yo la paso bien, me siento bien por un determinado momento, ¿sí? Pero ¿a qué costo? Porque al mismo tiempo que yo uso a la otra persona, yo también soy usado por la otra persona. Y así como yo reduzco a la otra persona solamente a su cuerpo en el contacto con ella, yo me convierto también solamente en un cuerpo, en un objeto para la otra persona. Uno podría preguntarse por qué uno entonces estaría dispuesto a que su valor se vea reducido en el contacto con el otro. Eso por un lado. Y en segundo lugar, uno podría preguntarse si es que el hecho de consentir un acto malo, un acto contrario al amor en este caso, hace que el acto deje de ser malo. Por ejemplo, si es que yo tengo un brazo bueno y me lo quiero cortar porque simplemente me dieron ganas de cortármelo, por más que yo acceda a que se haga, no es algo que me hace bien en cuanto a mi cuerpo, no es algo que me hace bien en cuanto a persona si es que no tengo ningún problema con ese brazo. Es decir, el consentimiento en este caso no hace que el acto deje de ser nocivo para mi cuerpo, porque es un acto en sí mismo malo. Lo mismo pasa con el hecho de, o esta distinción de la que venimos hablando entre amar y usar. El hecho de que yo consienta ciertos comportamientos no evita que yo objetivamente esté siendo usado por la otra persona y esté usando también a la otra persona. Amar en este caso se opone a usar, ya sea que yo quiera consentir ese acto o no. Y una cosa, como decíamos, que uno tiene que preguntarse es no solo por qué estoy usando a la otra persona, sino también por qué me dejo usar por la otra persona con todo lo que eso implica. Y aquí es muy importante también aprender a descubrirse uno mismo valiosa o valioso. En el sentido de que una persona que se descubre valiosa no tolera algún comportamiento hacia ella que no sea de amor, ni siquiera como negociando para obtener un momento de placer, un momento en el que uno pueda sentirse bien. Una persona que se ama no tolera un comportamiento inferior al amor respecto de ella. Una persona que se ama sabe también que merece amor y entonces no negocia una reducción de su propio valor en orden a sentirse bien por un determinado momento. Tomar conciencia de mi propio valor me ayuda también a no buscar actitudes, no buscar negociar con mi propia persona, no buscar perder valor en orden a ganar un momento de placer. ¿Puedo ganar ese momento de placer? Sí, pero ¿a qué costo?
al costo en el fondo de perder mi valor, de reducir mi valor en cuanto a persona, dejar que otra persona acceda a mí tomándome como un objeto de uso y no como un sujeto de amor. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bien, así como los ejemplos que acabamos de mencionar, en los cuales la otra persona claramente es utilizada porque es usada como un objeto de placer, hay también otras actitudes que pueden, ¿cómo decirlo? Que pueden también implicar o encubrir una instrumentalización de la otra persona, un usar a la otra persona, que son todavía más sutiles, pero son también actitudes de uso que hay que buscar evitar. Una de ellas es la idealización, que no implica ya una instrumentalización en el plano de la sensualidad, en el plano de la atracción física, como si la consideración del otro como un objeto de placer, pero sí implica una instrumentalización del otro en el plano de las emociones, en el plano afectivo. ¿En qué sentido? ¿Qué es la idealización? La idealización implica que uno está tan centrado en lo que uno siente que la otra persona, lejos de ser el motivo para yo sentir esas cosas, se convierte en la excusa para sentirlas. ¿En qué medida? Yo estoy tan concentrado, como decíamos, en lo que siento, que no me importa si es que realmente la otra persona posee esas características que me hacen sentir de tal o cual manera, sino que si es que la persona en la realidad no posee esas características, yo se las atribuyo mentalmente. O tal vez yo me siento bien con esa persona y empiezo a descubrir cosas que no me gusta, y para no sentirme mal o dejar de sentir esas cosas que siento por ella, empiezo a minimizar esas cosas, tratando de convencerme a mí mismo de que esas cosas no son tan importantes. O incluso asumo mi relación con esa persona de una forma tal que yo piense, bueno, sí, hay cosas que no me gustan, pero yo voy a cambiar realmente a esa persona. Y entonces lo que prima no es tanto lo que la otra persona es en realidad, sino la idea que yo tengo de ella. Y esto también implica una actitud de uso, porque la otra persona entonces se convierte no en el motivo para yo sentir las cosas que siento, sino en la excusa para yo sentirlas. La otra persona no me importa ya en cuanto a su persona, sino me importa en cuanto a la imagen que me permite proyectar de ella. Y en ese sentido, no estoy considerando a la otra persona como es en realidad. Amar implica buscar el bien de la otra persona, y eso supone una elección de la otra persona total, con las cosas buenas y con las cosas malas que la otra persona tiene. Claramente, las cosas, esta es una elección que se va haciendo progresivamente porque uno va también progresivamente conociendo a la otra persona. Pero la relación con la otra persona se empieza a desfigurar cuando yo pongo en el centro no la verdad, no lo que la otra persona es en realidad, sino los sentimientos. ¿Qué es la verdad en el fondo? Una adecuación entre el intelecto y la realidad. Es decir, hay verdad cuando yo lo que pienso y en consecuencia digo se corresponde con la realidad. Y el amor supone precisamente la verdad. Es decir, aquello que yo pienso, aquella idea que tengo de la otra persona, requiere adecuarse realmente a lo que la otra persona es en realidad para que haya verdad en mi relación. Si no, lo que hay no es verdad, sino una idea que se impone o que se convierte en la excusa para yo sentir las cosas que siento. Y esto puede llevar a muchas decepciones en el plano del amor, incluso odios, porque puedo terminar reprochándole a la otra persona no ser esa persona que yo había querido o había pensado que era, pero en realidad el error estuvo en mí por no buscar conocer a la otra persona como esta persona era en realidad. Esta ilusión que uno hace, esta idea que uno hace, no puede sostenerse para siempre. Y llega un punto en el que uno termina estrellándose con la realidad. Y si es que esa diferencia entre la idea que yo tenía y la otra persona es muy, es muy disonante, por decirlo así, es muy grave, muy probable que las cosas se terminen en ese momento y los sentimientos resultantes de esta ruptura no sean los más buenos. Es importante, como decíamos, mantener la relación siempre al nivel de la verdad, que aquello que yo piense de la otra persona se corresponda realmente con la otra persona, con lo que la otra persona es en realidad, porque si no esto me puede generar también sentimientos de ambivalencia. Por un lado, yo quiero estar con la otra persona, pero cuando la otra persona finalmente está conmigo, tengo una cierta amargura porque esa persona con la que yo quiero estar y finalmente está a mi lado, no es realmente la persona con la que yo en el fondo quiero estar, porque yo quiero estar con esa idea que me he hecho de la otra persona,
que no encuentro un correlativo en la realidad. Lo que tengo más cercano es esa persona que no se ajusta tal cual a esa idea que yo tengo de ella. Bueno, es muy importante en esto entonces dejar de lado de la idealización que puede estar en algunos momentos de la relación, centrarse siempre en la verdad para que no haya una actitud de uso hacia otra persona. Y en esto también es muy importante no solo tratar de conocer a la otra persona como es en realidad, sino mostrarse uno mismo a la otra persona como es en realidad. Porque la otra persona tiene derecho no a estar con una idea que yo puedo proyectar de mí también, sino con una persona real y concreta, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Uno cuando empieza a estar con otra persona, empieza a conocer a la otra persona, hace una suerte de puesta en escena, manda, por decirlo así, a sus mejores actores al frente y deja a los actores que tal vez no se saben bien sus líneas, no actúan tan bien atrás. Pero eventualmente hay que también poner a esos actores a actuar, para que la otra persona me pueda conocer, tenga la oportunidad de conocer a una persona real, no la imagen que yo proyecto de mí. Obviamente esto es algo que se va a ir dando de manera progresiva, no es que uno va a soltar las cosas que menos le gusta a uno mismo de sí mismo de partida, es algo que va a ir dándose progresivamente. Estas cosas hay que irlas mostrando, no hay que ocultarlas, pero también para uno poder mostrarles es importante que uno aprenda a amarse también con ellas. Es importante tratar de cambiarlas si es que uno no está conforme con ellas, sí, pero es un hecho de que esas cosas que tal vez no me gustan forman parte de quién soy, al menos en este momento. Y si bien yo quiero cambiarlas, tengo que aprender a amarme también con ellas en este momento. Tengo que aprender a amar mi hoy. Y ese hoy implica las cosas buenas, las cosas que me gustan y también las cosas que no me gustan tanto. Y tengo que darle a la otra persona la posibilidad de amarme también en mi hoy. Pero yo no le voy a dar esa posibilidad si es que yo antes no me amo también y no me descubro valioso también con esas cosas que no me gustan tanto. Bueno, hasta aquí el tema de la idealización. Una última cosa de la que me gustaría que hablemos el día de hoy, que puede ser todavía una actitud aún mucho más sutil de instrumentalización de la otra persona, tiene que ver con los proyectos que uno asume al entrar en una relación y cómo la otra persona puede convertirse también en un ítem más al que hay que hacerle check en mi proyecto de realización personal. ¿En qué sentido? Toda persona, toda pareja, toda persona entra siempre con ciertas expectativas a una relación. Yo espero que mi relación sea de una determinada manera y muchas veces mi relación se enmarca de alguna forma dentro de un plan mucho más grande que yo tengo. Es decir, yo tengo un proyecto de vida, un proyecto personal y dentro de ese proyecto personal, parte de ese proyecto es estar con otra persona, tal vez casarme, tal vez incluso tener hijos. Y corro el riesgo de que si es que no encaro bien esta situación, esta relación dentro de ese proyecto personal con otra persona, corro el riesgo de que la otra persona y todo aquello que yo pretendo adquirir u obtener en mi relación con esa persona sea tan solo un ítem más de las cosas que tengo que hacer en orden a buscar mi realización personal. Si es que yo encaro de esa manera mi relación, entonces la otra persona se convierte para mí también en un objeto. No una persona con quien camino yo junto en orden a ese fin que busco, sino ese objeto que tengo que colectar en orden a que mi colección de cosas en orden a mi felicidad esté completa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hago entonces para que esto no ocurra? Para que yo no tenga que buscar mis proyectos a pesar de la otra persona, o no tenga que renunciar tampoco a ellos en el encuentro con otra persona, porque es cierto que muchas veces en una relación los proyectos de uno chocan con los proyectos de la otra persona. Y aquí es muy importante tomar conciencia de que no solo yo, sino que la otra persona entra también con sus propios fines, sus propios proyectos a la relación. Entonces es muy importante que en la medida que la relación vaya madurando, aprendamos ambos a poner en común nuestros proyectos y hacer que los proyectos de cada uno sean realmente los proyectos de los dos. Eso va a implicar obviamente negociar, pero negociar no buscando obtener el mayor beneficio para mí tratando de dar lo menos posible, sino negociar en orden a que el resultado final sea realmente lo que es mejor para ambos. Pero es importante esta negociación entre comillas para que los proyectos de uno sean realmente asumidos por ambos, de forma tal que la otra persona no sea la persona
a pesar de la que tengo que buscar mi realización personal, sino que aquellas cosas en las que yo encuentro mi realización personal y la otra persona también la suya, ambos las buscamos, de forma tal que la realización personal de uno sea el proyecto de los dos. Esto está llamado a encontrar su expresión máxima en el matrimonio, obviamente, pero esto también se va buscando, se va dando de manera progresiva en las etapas anteriores del enamoramiento y del noviazgo. En la medida que empezamos a ser cada vez más como uno en la relación, es muy importante que estos planes o que estas decisiones que afectan en principio a mi persona puedan ser realmente tomadas por los dos como un proyecto de ambos. Por poner un caso, imaginémonos que uno de los miembros de la pareja se gana una beca para estudiar en el extranjero un doctorado y la otra persona tiene que renunciar momentáneamente a su trabajo para ayudarla a ir con los hijos y cuidar los hijos mientras esta otra hace los estudios. Mientras una persona estudia, la otra persona se queda en casa cuidando a los hijos. Pero esto es muy importante. El doctorado no es el proyecto de uno, es el proyecto de los dos. Y por más que uno estudia, los dos hacen el doctorado. Entonces no están ahí una persona para buscar su realización personal y la otra persona para soportar o padecer la búsqueda de su realización personal, digo, de la otra persona, sino que ambos, desde lo que hacen, ambos hacen ese doctorado y la realización personal de uno es el proyecto de los dos. Esto se puede en la medida que ambos asumen ese fin de una persona como el fin de ambos, de forma tal que ese fin deja de ser un fin de uno para pasar a ser el fin de la pareja. De hecho, uno podría plantear cómo en el matrimonio no hay más planes personales de esta naturaleza, no en el sentido de que no haya lugar en el matrimonio para la realización personal, sino que la realización personal, esos planes personales, esas cosas que uno quiere hacer, se convierten o están llamados a convertirse en los proyectos de ambos siempre. De lo contrario, puedo caer digamos, en el error de que la otra persona se convierta, como decíamos, en ese ítem que debo tener para buscar mi realización personal, con lo cual hay una actitud también de uso hacia esa persona y no una actitud de amor. Bueno, esta distinción de la que venimos hablando entre amar y usar puede aplicarse a muchos otros casos, hemos señalado en estos algunos nada más, se puede aplicar todavía a muchos otros, pero eso ya queda para cada quien. Espero que esto de lo que hemos venido conversando haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. No dejen de entrar a Ama Fuerte para ver más contenidos como este. Nos vemos pronto. Chao.